Ok, entonces hoy es domingo 4 de septiembre del año 2022, son las 5:08 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara en México y hoy día vamos a dar comienzo a un nuevo curso que es Discursos del Buda. Y hoy día vamos a comenzar estudiando uno de los discursos del Buda, que es el Mangala Sutta. En realidad nosotros habíamos comenzado esto antes de que yo me fuera de viaje, pero bueno, entonces vamos a comenzar de nuevo de una manera más, incluso más completa que la otra vez. Ahora, en el primer gran concilio, entonces, Patama Mahasangiti, celebrado 3 meses después de la muerte del Buda, de acuerdo con la cronología Theravada, el Buda murió en el año 543 antes de la era común, antes de esta era. Entonces, en el primer gran concilio, en Pali se llama Patama, que significa primer, Maha, que es gran, y Sangiti, que es concilio. Ese es el nombre que nosotros tenemos en Pali. Entonces es la primera gran congregación que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda en Rayagaha, actualmente Rajgir, en India. Y en este primer gran concilio, además de registrarse por primera vez de manera oral la palabra del Buda, es decir, el Buddha Vachana, la palabra del Buda se clasificó de acuerdo con diversos criterios. Una de estas clasificaciones es la clasificación en Nikaya o colecciones. En el retiro anterior, creo, o en uno de los cursos anteriores, yo les mostré en una presentación, una diapositiva con las distintas clasificaciones que se adoptaron en el primer concilio budista. Si ustedes quieren pueden ir a eso. Y la clasificación de la palabra del Buda en 5 colecciones o Nikaya es el Digha Nikaya, que es la colección larga, el Majjhima Nikaya, que es la colección media, el Samyutta Nikaya, que es la colección agrupada, el Anguttara Nikaya, que es la colección numérica, y el Khuddaka Nikaya, que a mí me gusta traducirlo como la colección diversa, porque Khuddaka significa algo así como pequeño o menor, pero de menor o pequeño no tiene nada, colección. Ahora, la razón por la cual se llama Khuddaka Nikaya es porque el primer libro se llama el Khuddaka Patra. Entonces muchas veces los nombres se le asignan de acuerdo al primer nombre que se asigna. O sea, ahora vamos a ver eso. Entonces, pero en realidad esta colección es una colección que consta de muchas cosas. O sea, de que de pequeño o de menor no tiene. O sea, el nombre no le queda. Ahora, contrariamente a como generalmente se explica, la clasificación en colecciones Nikaya no es una subclasificación de la más conocida clasificación en 3 canastas o cestas Tipitaka, sino que es una clasificación separada. Normalmente, si ustedes leen acerca de budismo, ustedes van a leer de que la clasificación en colecciones es una clasificación o una subclasificación de la clasificación más conocida, que es en 3 canastas, es la más famosa. Esa clasificación en 3 canastas se adoptó también en el primer concilio budista. Entonces está la canasta del Vinaya o de la disciplina, el Vinaya Pitaka, está la canasta del Sutta o Sutanta, de los discursos, y está la canasta de la Abhidhamma Pitaka. Entonces, normalmente, cuando se habla de las colecciones,
las colecciones que vimos en la lámina anterior. ¿En dónde caben esas colecciones? ¿En qué canasta? En lo de los suttas. En lo de los suttas. Eso es normalmente lo que la gente cree, ¿no? Pero en realidad, o sea, si nosotros hacemos caber todo esto en la canasta de los suttas, la clasificación en colecciones es una subclasificación de la clasificación en 3 canastas, porque esas 5 cosas se incluyen en la canasta de los suttas. No sé si me siguen. Sí. Pero en realidad, de acuerdo con la tradición Theravada, la clasificación en colección es una clasificación aparte de la clasificación en 3 canastas. Entonces, debido a que la clasificación en colección es una clasificación separada de la clasificación en 3 canastas, este incluye, además de los 15 tratados pertenecientes a esta colección que ahora vamos a ver, toda la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka y toda la canasta de la vida. O sea que cuando usted habla de la clasificación en colecciones, no solamente la clasificación en colecciones incluye las 5 colecciones que vimos antes, sino que también incluye todo el Vinaya, que es la primera canasta, y toda la Vidama, que es la tercera canasta. No me pregunten por qué, pero eso fue algo que se decidió en el primer concilio budista, y en los tratados en Pali eso es lo que dice, ¿no? O sea, porque normalmente cuando ustedes leen sobre el budismo van a ver de que normalmente las personas que escriben, desconociendo esto, dicen de que la clasificación en colecciones es como si fuera una subclasificación de la clasificación en 3 canastas, pero todos los criterios de clasificación que se adoptaron en el primer concilio budista son criterios independientes o separados. Hay 9, que no vamos a entrar ahora. Ok, entonces nosotros lo que nos interesa es el Khuddaka Nikaya ahora. Y el Khuddaka Nikaya tiene 15 tratados, o sea, llamámosle tratados, libros. En realidad eso fue oral, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es el libro, es uno de los libros. Entonces el Khuddakapata es el primero, que es el libro menor. Y después está el Dhammapada, que ustedes lo tienen, el Dhammapada, el Udana, el Iti-Gutaka, el Sutta Nipata, son todos tratados muy importantes en la tradición, ¿no? Sobre todo el Sutta Nipata y el Dhammapada. El Vimana Watu, que es historias de los seres celestiales. Vimana significa mansiones celestiales. Y el Peta Watu son las historias de los petas. Ustedes saben lo que son los petas, ¿no? ¿No? Son seres, o sea, de que como espíritus carenciados, es un plano inferior, ¿no? Pita significa muerto, literalmente. Y después está el Theragata, que son los versos de los Teras, de los bhikkhus contemporáneos del Buda, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el Sariputta, Moggallana, todos los monjes importantes. Son versos que pronunciaron. Y después está el Therigatha, que son los versos de las Teris, de las Bhikkhunis, y ahí están los versos de las Bhikkhunis importantes como Dhammadina, Upalavana, etc. Y después están los Jatakas, pero los Jatakas son solamente los versos que el Buda pronunció. No está ahí, no están las historias. Y después está el Nidesa, que tiene 2 partes, el Maha Nidesa y el Chula Nidesa, que es un comentario de un capítulo. El Maha Nidesa es un comentario de un capítulo que es el Atthakavagga del Sutta Nipata. El Nidesa se atribuye a Sariputta.
Y el Chula Nidesa, que es el comentario por Sariputta también de una parte del primer capítulo del Sutta Nipada. Y después está el Patisambhida Magga, que es también atribuido a Sariputta, que es otro tratado importante. Y el Aparana, que también son como historias de vidas pasadas de los discípulos, los monjes y los bhikkhus y las bhikkhunis. El Buddha Vamsa, que es la crónica de los Budas, o sea, la historia de Budas anteriores, y el Charilla Pitaka, que también es historias de santos budistas. Entonces, todo eso es el Kudaka Nikaya, imagínense. O sea, para llamarle Kudaka, ¿no? Entonces, a nosotros vamos a enfocarnos ahora en el primer libro del Kudaka Nikaya, ¿no? Que es el Kudaka-pata Pali. Ahora, en el sexto concilio budista, que se celebró para celebrar los 2500 años de la muerte del Buda, a todos los textos canónicos al final le ponen la palabra Pali, ¿no? Entonces hay 40, ¿no? Volúmenes. Entonces, por ejemplo, el Kudaka-pata Pali significa que es una obra canónica. Pero si nosotros, por ejemplo, el Dhammapada Pali, o sea, cada texto canónico tiene al final Pali. Ese es un criterio que se adoptó en el sexto concilio budista. Y eso es para distinguirlo de los comentarios. Entonces, el comentario del Kudaka-pata, que nosotros vamos a ver ahora, se llama el Kudaka-pata Atthakatha, que es el comentario del Kudaka-pata. Y después son los 51 volúmenes, son todos los comentarios que están ahí, ¿no? Y después está lo que se llama Tika, que son subcomentarios. Entonces, por ejemplo, el Kudaka-pata no tiene subcomentario, pero hay otros textos en Pali que tienen subcomentarios. Entonces, si ese texto en Pali, por ejemplo, tiene subcomentario, entonces tiene al final Tika. O sea que esos son criterios que se adoptaron. Es muy bueno porque cuando uno ve eso ya sabe que si es una obra canónica, si es comentario o subcomentario, ¿no? Entonces, el primer libro es el Kudaka-pata Pali, que literalmente es el libro menor. Y menor en el sentido no de que sea menor en importancia o contenido, sino menor porque es muy cortito, ¿no? El libro menor, el Kudaka-pata Pali, solamente tiene 11 páginas. En Pali, el alfabeto romano, y también en Pali el alfabeto birmano. Aquí empieza. Y ahí termina. O sea, de que son 11 páginas también en Pali el alfabeto birmano. O sea que por eso se llama el libro menor, ¿no? O sea, de que es bien cortito esto, ¿no? Y entonces esto es obviamente un tratado que contiene las principales cosas que deberían ser aprendidas de la palabra del Buda, ¿no? Cuando una persona es admitido a la orden monástica. O sea, de que los monjes que celebraron el primer concilio budista decidieron poner todas estas cosas que pertenecen al Kudaka-pata, al libro menor. O sea, en realidad eso está en otros lados, ¿no? Con un propósito, obviamente, de que una persona que entra en la orden, lo primero que tiene que aprenderse de memoria, y no solamente de memoria, de memorizar, sino también el significado, es esto, ¿no? O sea que lo que está en este librito, que ni siquiera es un librito, son unas hojas, pero le llaman libro, ¿no?
es algo que es fundamental, ¿no? O sea que uno no se lo puede saltear. Entonces, y si ustedes ven aquí lo que les mostré, son 9 partes, porque la primera parte son los Saranataya, ¿no? Sarana significa refugio y Taya significa 3, el triple, en realidad Taya. Significa el triple refugio. Entonces, en realidad aquí es lo que nosotros recitamos en la mañana en los cánticos. O sea que todos ustedes se lo saben de memoria esto, ¿no? O sea que ya se saben la primera parte. O sea que ya una menos para aprender, ¿no? Y después está el Dasa Sikapada. Sikapada son reglas de entrenamiento o preceptos, y Dasa es 10. O sea que son los 10 preceptos normalmente de los novicios, ¿no? O sea que ustedes se saben, no sé si lo saben, pero no es difícil aprenderse eso. Y después está el Dvatimsa Akara, en realidad, que son los 32 modos, algo así, y que también se lo saben de memoria, que es las 32 partes del cuerpo, que es Saloma. O sea que ya se saben 2 partes del libro. Y entonces después está el Kumara Paña, que son las preguntas de un niño que era un arahanta. Es muy famoso este niño, ¿no? Entonces, son preguntas que el Buda le hizo y que el muchacho, este niño, el chamaco, les contestó todas, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, también eso. Y el Mangala Sutta, ahí está. O sea, de que el primer sutta es el Mangala. O sea que, por eso puse 9 partes, porque los primeros 4 en realidad no son suttas, sino que son cuestiones que uno tiene que aprender. Y que es el motivo de esta primera parte que vamos a estudiar. Y después tenemos el Ratana Sutta, que ustedes que están haciendo los chanting, los cánticos, después del Mangala viene el Ratana Sutta, ¿no? Sí. Que es el discurso de las joyas. La joya es el Buda, el Dhamma y el Sangha, ¿no? Yo creo que después de estudiar el Mangala vamos a estudiar el Ratana, ¿no? O sea que... Y el número 7 es el Tirokuta Sutta. Tirokuta significa más allá de los muros, pero este discurso es importante porque toda la cuestión de compartir méritos está basada en este discurso, ¿no? Y después está el Nidikanda Sutta, que es el discurso del tesoro o del tesoro escondido, que también es un discurso en verso. Todos estos discursos son en verso. El Mangala, el Ratana, el Tirokuta, el Nidikanda, que es, o sea, un poco la historia de este discurso es de que uno tiene, no sé, dinero, cosas materiales y uno las esconde para que no se las roben. Y entonces las entierra, no sé, cerca del río, pero después viene una crecida del río y ya después, o sea, o ya no encuentra el lugar donde lo escondió, o se llevó el río todo, o vinieron ladrones a robarle las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por más que uno quiera guardar todas esas cosas, porque son útiles, esas cosas están sujetas a que uno las pierda, pero las acciones de los seres es diferente. Entonces, es otro discurso. Y el número 9, que es el último, es el Metta Sutta, que es el tercer discurso que ustedes, ¿no? Que también es en verso. Entonces, si ustedes saben, o sea que no es difícil aprenderse este librito. O sea, por lo menos el contenido, ¿no? El problema es el significado de esto.
¿no? Entonces, como se mostró en la lámina anterior, el Mangala Sutta es la quinta parte del Kudakapata Pali, libro menor. Y también en el Mangala Sutta se encuentra en el Sutta Nipata, ¿no? Y el hecho de que el Mangala Sutta esté incluido en el Kudakapata Pali, libro menor, es una prueba de la importancia del mismo para la tradición Theravada. De hecho, hay mucho escrito sobre esto. O sea, sobre todo en inglés. O sea, hay gente que ha escrito ya, y bueno, seguramente yo no me he metido, pero si usted se mete en YouTube y pone Mangala Sutta, se va a encontrar muchos monjes y laicos hablando sobre esto. Y también hay libros escritos. Ahora vamos a estudiar el Mangala Sutta. Pero antes de ponernos a estudiar el Mangala Sutta, quiero mencionarles de que, ahora, estos son 11 páginas. Pero para aprender estas 11 páginas, nosotros necesitamos estudiar el comentario. Todo esto es el comentario del Kudakapata en Pali alfabeto birmano. Y esto es en Pali alfabeto romano. Esta es la edición del Sexto Concilio, que también está en Pali alfabeto romano en la página nuestra en PDF. Y esta es la versión de la Pali Text Society. O sea que este es el comentario de todas esas 11 páginas. O sea que para poder aprendernos cualquier de estas 9 partes que hay aquí, nosotros tenemos que recurrir al comentario. Si nosotros queremos aprender sobre los refugios, tenemos que ir aquí. O aquí, bueno, si queremos leer en Pali alfabeto. Si queremos aprender sobre los preceptos en profundidad, tenemos que ir a esto. Si queremos aprender sobre las 32 partes del cuerpo, si queremos aprender sobre las preguntas de este niño, y si queremos aprender sobre el Mangala Sutta, no hay otra cosa que utilizar el comentario. Ahora, el comentario es atribuido a Buddhaghosa. En realidad no es un comentario, como el término lo dice. En realidad Buddhaghosa fue un monje que vivió en el siglo V, que era aparentemente originario de la India, y fue a Sri Lanka, donde se había conservado todo el corpus en Pali, y él editó un material que ya existía de antes. Entonces, y ese material que él editó, entonces, es lo que nosotros llamamos Atakata en Pali, que es exposición del significado y que lo traducimos como comentario. O sea que no es un comentario esto, como alguien que comenta algo, ¿no? Sino que es un poco la explicación que nosotros tenemos en la tradición de todo esto. Sin este comentario es imposible realmente entender cualquier cosa. La mayoría de los comentarios son atribuidos a Buddhaghosa, no obstante hay otros comentaristas muy famosos, como Dhammapala, Buddhadatta, etc. Ahora, ¿cuál es el origen del Mangala Sutta? ¿No? Entonces, el comentario se pregunta todo eso. ¿Quién enseñó el Mangala Sutta? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿A quién? O sea, todas esas preguntas se las hace el comentario aquí. O sea, yo no voy a entrar en eso. Y responde cada una de estas preguntas, ¿no? Ahora, por supuesto el Mangala Sutta fue pronunciado por el Buda, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? Entonces nosotros vamos a usar el comentario, yo estoy traduciendo ahí al español la historia del Mangala Sutta. Y estoy acortando algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a leer. Entonces, de acuerdo con el comentario,
Un gran número de personas en la India tenían la costumbre de reunirse en diversos lugares como las puertas de entrada de las ciudades, Nagaradwara, salones de reuniones, Sangara Sabha, etc. Y pagaban en oro y dinero para escuchar varias historias como el rapto de Sita, etc. O sea, de que si ustedes buscan en internet, esa es una historia que, o sea, famosa de la India, el rapto de Sita. O sea, pueden ahí buscar, yo no voy a entrar en eso. O sea, que era como, no sé, la gente iba a representaciones teatrales, podríamos decir, ¿no? En distintos lugares, y había gente, no sé, storytellers, ¿cómo se llama storytellers? Cuentacuentos. Cuentacuentos, ¿no? Que se especializaban en todas estas cosas, ¿no? Entonces, era una forma de entretenimiento como ahora son los cines y los teatros y todo eso en esa época, ¿no? Y cada una de estas historias concluían a los 4 meses. O sea, en la India normalmente hay estaciones de acuerdo con, ¿no?, la época de lluvias, ¿no?, la época de frío, la época de calor, etc. Y un día, durante la exposición de estas historias, surgió una discusión acerca de Mangala. Yo dejo sin traducir este término, ¿no? Después, si quieres, lo traducimos al final, ¿no? Y ahora, entonces, vamos a empezar a traducir el comentario. Entonces en esta discusión surge, ¿qué es un Mangala? ¿Qué es lo visto, un Mangala? Lo visto es lo que uno ve, ¿no? ¿Es lo oído un Mangala? ¿Es lo experimentado un Mangala? ¿Quién sabe lo que es un Mangala? O sea, de que aparentemente surgieron estas preguntas, ¿no?, en esa época, ¿no? Ahora, el término Mangala puede ser un adjetivo o puede ser un nombre. O sea, cuando se usa como adjetivo, significa algo que es afortunado, auspicioso, ¿no? Ahora, cuando se utiliza como nombre, significa, por ejemplo, no sé, ahora las fiestas patrias, esa es una festividad, eso es un Mangala, ¿no? O una ceremonia, no sé, por ejemplo, de boda, eso es un Mangala. O cualquier tipo de ceremonia, no sé, en la época del Buda, ceremonias de, por ejemplo, de house, ¿cómo se dice? Cuando se inaugura una casa, que invitan al sangha, ¿no? O, por ejemplo, rey, eso es un Mangala. Cuando, no sé, puede tener muchos significados, ¿no? Así de una manera fuera del budismo, no, porque también es un término en sánscrito, ¿no? Entonces se ve que surgió esa pregunta, ¿no? ¿Qué es un Mangala? Entonces cierto hombre que sostenía que lo visto es un Mangala dijo: yo conozco lo que es un Mangala, lo visto en el mundo es un Mangala, porque la forma visible se considera como el Mangala superior. Por ejemplo, aquí alguien que se ha levantado temprano ve un ave bucerótida. ¿Sabe lo que es el ave bucerótida? Ahí tienen el enlace. Es una especie de ave con un pico, como un tucán, algo así. O sea que es muy, muy llamativa. O un retoño de ese árbol que es como un membrillo. ¿Saben lo que es membrillo ustedes? ¿Sí? O una mujer embarazada, o niños vestidos con adornos. O sea, cualquier forma visible que uno ve, eso es un Mangala. Eso es lo que decía una persona. Pero algunos aceptaron su palabra, pero otros no la aceptaron. Y esos que no la aceptaron discutieron con este hombre que sostenía que lo visto es un Mangala. O sea, de que algunos estuvieron de acuerdo, otros no, y los que no estuvieron de acuerdo discutieron. Después cierto hombre que sostenía que el oído es un Mangala,
dijo: señores, el ojo ve eso que es puro e impuro, bello y feo, agradable y desagradable. Si lo visto por este ojo fuera un mangalá, todo sería un mangalá. Por lo tanto, lo visto no es un mangalá. En cambio, lo oído, o sea, lo que uno oye, es un mangalá. El sonido oído es un mangalá superior. Entonces, por ejemplo, alguien aquí que se ha levantado temprano oye el nombre, son nombres en Pali, que son nombres buenos. Por ejemplo, Vara significa algo así como progreso o crecimiento. Varamana es alguien que tiene progreso o crecimiento. Algo así como próspero podría ser. Puna significa alguien que está lleno, o sea, que está completo. Pusa son todos nombres propios en Pali. Sumana uno significa que uno tiene una buena mente, ¿no? Siddhi significa gloria. Siddhivara significa uno que cada vez tiene más gloria. Oye, que hoy hay una buena conjunción de estrellas, o que hoy es un buen día, o que hay un buen auspicio, o cualquier otro sonido considerado como el mangalá superior, y esto se denomina un mangalá auditivo. O sea que, de acuerdo con este otro hombre, entonces algunos aceptaron su palabra, pero otros no la aceptaron, y esos que no la aceptaron discutieron con este hombre que sostenía que el oído es un mangalá. O sea que, y después cierto hombre que sostenía que lo experimentado es un mangalá. Ahora, es muy interesante esto en la lengua pali. Los 5 sentidos se dividen en 3 partes. El primero de todo es el sentido de la vista, el más importante. Entonces, por eso empezó uno con eso. Y después está el sentido del oído. Son 2 sentidos propios, independientes. Pero los 3 sentidos siguientes, del olfato, del gusto y del tacto, en Pali reciben el nombre muta. Y eso incluye todo lo que no es el ojo y el oído, ¿no? O sea, incluso en los sutras, no puedo entrar ahí, ¿no? Entonces, después cierto hombre que sostenía que lo experimentado significa, en realidad, lo que uno huele, gusta o toca, ¿no? Señores, el oído oye eso que es bueno y malo, agradable y desagradable. Si el oído por este oído fuera un mangalá, todo sería un mangalá. Por lo tanto, el oído no es un mangalá. En cambio, lo experimentado es un mangalá. Lo experimentado como olor, sabor y tacto es el mangalá superior. Y, por supuesto, que uno tiene que demostrar. ¿Por qué? Entonces este hombre dice, por ejemplo, aquí alguien que se ha levantado temprano huele el aroma de una flor de loto, etc., o mastica un suave palillo de dientes, o toca la tierra, o cualquier olor, sabor o tacto experimentado, considerado como el mangalá superior. Esto se denomina un mangalá experimental. Algunos aceptaron su palabra, pero otros no la aceptaron. Aquí ese que sostenía que lo visto es un mangalá no pudo convencer a los que sostenían que lo oído y lo experimentado es un mangalá. Tampoco ninguno de los otros pudieron convencer a los otros 2. Entonces, entre los humanos, aquellos que aceptaron la palabra del que sostenía que lo visto es un mangalá, se fueron diciendo que solamente lo visto es un mangalá. Esos que aceptaron la palabra de aquellos que sostenían que lo oído y lo experimentado es un mangalá, se fueron diciendo que solo lo oído es un mangalá o solo lo experimentado es un mangalá. Así esta discusión sobre lo que es un mangalá se hizo famosa en toda la India. Es como ahora en los diarios, ¿no? Que no tienen cosas. Entonces los humanos, formando grupos en toda la India, pensaban sobre los mangalás, que es un mangalá, y los devas protectores de los humanos, después de escuchar esta discusión, también pensaban sobre los mangalás
Y así sucesivamente, hasta que todos los devas, ¿no?, pensaban sobre lo que es un mangala. Así esta conjetura sobre los mangalas se extendió por todas las partes en los 10.000 universos. Y una vez surgida esta conjetura, no fue posible lograr una resolución como esto es un mangala o esto es un mangala. Y de esta manera pasaron 12 años. Excepto los discípulos nobles del Buda, todos los humanos, devas y brahmas se dividieron en 3 grupos con respecto a los que sostenían que un mangala consistía en lo visto, lo oído, lo experimentado. Y como no fue posible arribar a una conclusión definitiva, que de acuerdo con la realidad esto es un mangala, entonces surgió en el universo un clamor de mangala. Eso lo estudiamos en el retiro. ¿Se recuerdan? Sí. Entonces ahí están los 5 clamores, ¿no? O sea que son cuestiones serias. Cuando se va a destruir el universo, ese es el primero. El clamor, el Kapa Kolájala. Cuando va a surgir el Buda, ese es el segundo. Cuando va a haber un monarca universal, ese es el tercero. El cuarto es cuando va a enseñarse el mangala. Y el quinto es el significado de monella, que es el estado de sabia. Estudiamos todo eso, ¿no? O sea que ustedes podrían continuar con la clase. Supongo yo. Entonces los devas de las moradas puras, que es el plano más alto, comprendiendo la mente de devas y humanos, andan anunciando en los rincones humanos que al finalizar 12 años el Buda expondrá el Mangala Sutta. Esto se denomina el clamor de Mangala. Entonces, cuando al cabo de 12 años, humanos y devas, después de haber reflexionado y no haber podido determinar los mangalas, los devas del plano de los 33 devas se reunieron. Y el rey de los devas preguntó dónde vive el Buda, ¿no? Y le respondieron, en el mundo humano, Señor. ¿Alguien le ha preguntado al Buda? No, Señor. Entonces el rey de los devas le ordenó a un deva y le dijo, pregúntale al bienaventurado. Y ese deva, después de haberse decorado a sí mismo para esta ocasión, resplandeciente como un rayo, circundado por un grupo de devas, fue al gran monasterio del parque de Yeta, reverenció al bienaventurado, permaneció de pie a un lado y pronunció en verso la pregunta sobre Mangala, muchos devas y humanos. Vajudeva Manusacha. ¿Lo tiene ahí? ¿No? Vajudeva Manusacha Mangalani Achintayón. ¿No? ¿Eso es lo que dice? Sí. Vajudeva Manusacha Mangalani Achintayón. Entonces, muchos suttas, sobre todo al comienzo del Samyutta Nikaya, tienen devas que vienen y le hacen preguntas al Buda. Este sutta no está en el Samyutta Nikaya, pero hay la primera parte del Samyutta Nikaya, se llama Sagata Samyutta, Sagata Vaga, y tiene preguntas de los devas. Y normalmente los devas se le aparecen al Buda en medio de la noche, ¿no? Y como son seres luminosos, entonces hacen que resplandezca todo el monasterio. Entonces esos devas le hacen preguntas al Buda. Entonces en este caso este deva, que no sabemos quién era específicamente, porque es Añatara Devata en Pali, ¿no? Vino del plano de los devas y le hizo una pregunta al Buda, que es esa. Vajudeva Manusacha Mangalani Achintayón. Entonces,
Ahora, entonces, ¿qué significa Mangala? Ahora, si ustedes leen el comentario normalmente tiene dos tipos de explicaciones. Lo que en Pali se llama Pada Varna, que significa la explicación etimológica, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, el término Mangala en Pali se deriva de una raíz, ¿no? Y a esa raíz se le ponen sufijos, etc. Prefijos. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? O sea que el comentario es muy específico. Entonces, primero el comentario explica la explicación etimológica, digamos, que es de dónde vienen las palabras. La palabra Mangala, ¿de dónde viene? ¿Cómo se forma esa palabra? ¿No? Entonces yo ahí le he puesto para que ustedes tengan una idea de cómo es la explicación etimológica o el Pada Varna. Entonces, de acuerdo con esta explicación etimológica, la palabra Mangala se deriva de un verbo o de una raíz que es, la raíz es Mangala, pero esa raíz Mangala significa Mahanti. O sea, si ustedes estudian Pali en profundidad, van a entender bien esto. Entonces los seres, Sata es seres, plural. Por medio de estos Mangala, son grandes, ¿no? O sea, eso significa, de esa manera se deriva esta palabra. Entonces, lo que es importante aquí es que entonces el término Mangala es un instrumento. Es eso por medio del cual los seres se vuelven grandes. Grandes significa aquí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Grandes en prosperidad, en logros espirituales y todo eso, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que los seres alcanzan éxito y prosperidad, ¿no? O sea que, de acuerdo con la definición etimológica, es eso por medio del cual, o eso que hace que los seres se vuelvan grandes. O sea, es un instrumento, ¿no? Y el comentario también, ahora, cada una de las palabras del Mangala Sutta se explica de acuerdo a la explicación etimológica y a la explicación de significado. O sea, de que, por eso les decía que si nosotros nos vamos a poner a estudiar esto, entonces yo no les voy a explicar, salvo en algunas ocasiones, la explicación etimológica. Pero para poder explicar el significado, porque son 38 mangalas, nosotros necesitamos el Atta Manana, que es la explicación del significado. Entonces cada uno de estos mangalas tiene un significado específico. Entonces nosotros vamos a explicar solamente esa explicación del significado, no les voy a explicar la explicación etimológica. Entonces, se denomina Mangala a eso que es la causa del éxito, o la razón del éxito, y Dhikarana, la causa de la prosperidad, o la razón de la prosperidad, Gurikarana, la causa de todos los logros, Sabha Sampati Karana, la razón de todos los logros. O sea que, en realidad, esto es bien importante, porque a nivel social y a nivel individual, a nivel mundano y a nivel espiritual, todas estas cosas son muy importantes. Por eso, estas 38 mangalas normalmente se clasifican de acuerdo a distintos grupos. Entonces hay algunos mangalas que son, o sea, grupos que son fundamentales para una sociedad. Entonces, al final del sutta a lo mejor vamos a ver eso, ¿no? Nosotros ahora vamos a estudiar
Mangala Sutta y cada uno de los 38 en el orden que el Buda los expone, ¿no? Pero bueno, entonces de acuerdo con las explicaciones anteriores, el término Mangala es el instrumento, el medio por el cual los seres alcanzan éxito, prosperidad y todo tipo de logros. Por lo tanto, un Mangala no es algo que es dado, ¿no? O sea, que yo le puedo regalar algo, ¿no? Por ejemplo, yo le regalo algo. Ahora, ¿de quién es el Mangala eso? ¿Del que lo recibe o el que lo da? Del que lo da. Ok. ¿No? Exactamente. ¿No? Pero si el Mangala fuera algo que es otorgado o concedido, entonces en ese caso el Mangala sería, ¿no? Entonces, por eso en inglés a veces se traduce como blessings. No son malas traducciones, o nosotros a lo mejor podemos traducir como bendición, pero en verdad este término es muy difícil de traducir. Entonces por eso yo en todo el sutta y en toda la explicación, incluso estoy haciendo una nueva traducción más precisa, y no traduzco todavía, entonces al final a veces nos ponemos de acuerdo y hay algo que realmente se puede traducir como Mangala, que realmente transmite este significado. Porque un Mangala es algo que uno tiene que practicarlo, cultivarlo y desarrollarlo. ¿No? Porque eso es, para que un Mangala es algo que es un instrumento para que uno alcance éxito, prosperidad, ya sea a nivel mundano o a nivel espiritual. ¿No? Y si nosotros extendemos esto a nivel de una sociedad, o sea, es bien importante este sutta, ¿no? Y más como está el mundo actualmente, ¿no? O sea, entonces, pero yo creo que ya pasó casi una hora. Así que a partir de la próxima clase empezamos con la sutta. ¿No? Pero yo creo que esa es la mejor forma de estudiar esto, ¿no? Entonces ustedes estudien esto en profundidad. Uno está recitando el Dhamma, ¿no? Y cuando uno recita la palabra del Buda, eso es un kamasano, y eso se considera también algo, ¿no?, auspicioso y protectivo. Ahora, normalmente el Mangala Sutta se utiliza para, por ejemplo, cuando uno va a una boda, por ejemplo, ¿no? O una persona ha comprado una casa nueva, ¿no? Entonces invita al Sangha, ¿no? Entonces normalmente son, digamos, bendiciones y eso es un poco el propósito de cuando se recita este discurso, ¿no? Darle bendiciones a la gente que está congregada para alguna ocasión especial. O sea, de que he hecho, yo aquí no voy mucho, porque no hay mucha gente budista, pero cuando estaba en Estados Unidos, yo ya les he contado que uno se la pasa yendo de un lado a otro. Y normalmente los monjes no recitan siempre el Mangala Sutta, ¿no? Normalmente, o sea, dependiendo la situación, ¿no? Entonces, si por ejemplo a veces a uno le invitan a una casa que pasan cosas raras, no sé, ¿no? Cosas extrañas, o sea que la gente no... Entonces normalmente los monjes hacen ahí el Ratana y el Metta Sutta, ¿no? Y si es necesario el Atanatija Sutta, ¿no? A veces uno va, digamos, a una casa donde hay una persona enferma o a un hospital. Entonces ahí uno hace el Bojjhanga Sutta y uno hace, por ejemplo, el Metta Sutta también, ¿no? A veces una persona que está por dar a luz, entonces uno puede hacer el Angulimala Sutta y el Metta Sutta. O sea, dependiendo de las situaciones, o sea, los monjes hacen discursos específicos. Entonces, no sé, si se trata, no sé,
de una boda o una ceremonia así de algo auspicioso familiar, no sé, el nacimiento de un hijo, una hija. Entonces eso sí es Mangala, ¿no? Entonces, a veces los monjes hacen todos los discursos, o sea, pero normalmente, dependiendo de la situación específica y la invitación, se hace, ¿no? Entonces, si no hay ninguna situación especial y simplemente porque, entonces uno puede hacer el Mangala Sutta. No, a veces, o sea, hay tantos casos. O sea, la gente compra un auto, por ejemplo. Se lleva el auto antes de todo, lo lleva al monasterio. Entonces los primeros que se suben al auto son los monjes, ¿no? Y hacen, digamos, ahí el Mangala y también otros sutras. Y por supuesto de que, bueno, cuando yo estaba ahí en Estados Unidos, bueno, eso era muy común también, ¿no? Así que antes de sacar el seguro, ¿no? El seguro completo, entonces lo llevan al monasterio. O sea, sí, o sea, hay innumerables circunstancias donde, entonces, dependiendo del caso, nos hacen Mangala, pero está incluido en los sutras de protección, porque en realidad más que los sutras más de protección son el Ratana, el Metta Sutta, y también lo que pasa es de que algunos de los sutras de protección tienen lo que se llama estas aseveraciones de verdad, no como por ejemplo el Ratana y otros más. No, pero el Mangala no tiene ninguna aseveración de verdad. Entonces simplemente recitar estos Mangalas es como reafirmar la importancia de estas cosas, ¿no? Y se dice de que aunque la gente no entienda el significado, si uno escucha esto reverencialmente y respetuosamente, ¿no? Y eso funciona, digamos, también para la persona que lo está oyendo. Pero cuanto más si uno entiende, digamos, lo que quiere decir cada cosa. ¿Vale? ¿Te quiero preguntar? Hay una cantidad muy grande de mangalas, ¿no? 38. 38. Sí. Sí. Así que. Hay mangalas de personas que están a punto de morir. No, porque los mangalas son simplemente cosas que uno tiene que hacer. Entonces están expuestas de lo más importante a lo más difícil. Entonces la última mangala es un arahant. Pero los primeros mangalas es como para... Hay un libro que si quieren les comparto a usted en inglés, de un birmano laico, que no son como 90 páginas, si quieres les comparto también a Oscar esto. Si se mete en la página de pariyati.org, porque yo recibo de la lista de correo de Pariyati, y está este Mangala Sutta en formato PDF. O sea que, y entonces, y ese libro es un poco, o sea, orientado hacia el efecto benéfico que tiene esto en la sociedad y enseñarlo a los niños, ¿no? Entonces toma cada uno de estos y entonces lo va explicando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, venerable, se podría decir que, bueno, en este sutta en específico, que la más grande protección sería la buena acción, porque te dice cada cosa, por ejemplo, cuidar al padre y a la madre. Cada uno de esos, o sea, no obstante, dice en singular, Etam Mangalam Utanam, hay versos que tienen 3 o 4 mangalas ahí. Entonces, cada uno de esos es un mangala. Y cuando estudiamos ya en profundidad, el comentario explica por qué cada uno es un mangala. No solamente explica qué significa, por ejemplo, no asociarse con necios, ¿no? La otra vez empezamos a estudiar eso, ¿no? ¿Quiénes son los necios? ¿No? ¿Qué significa asociarse? ¿No? O sea, tiene una explicación larguísima. Entonces, no solamente explica eso, sino que después explica por qué uno no tiene que asociarse. ¿Quiénes son los sabios? ¿No?
honrar a aquellos merecedores de honra, ese es un Mangalá también. Entonces, ¿quiénes son los que son merecedores de honra? ¿No? Y tiene historias también, o sea, muy interesantes. O sea, que por eso nosotros nos vamos a desviar, porque yo les conté una historia incluso la otra vez, ¿no? Cuando le empecé a hablar sobre el Mangalá, de su mano, de un florista, Ah, sí. ¿no? Que está en el Dhammapada, ¿no? Sí. O sea que, porque él honró al Buda con flores, ¿no? Entonces el comentario dice de que cuanto más, digamos, Mangalá es si uno honra al Buda no con algo material, sino con la práctica. Entonces el comentario empieza a explicar ahí. Después de contar la historia, entonces, cuanto más es honrar al Buda practicando lo que el Buda enseñó, estudiando lo que el Buda. Entonces, muy interesante todas las historias estas. Y o sea, hay historias bien lindas. No les voy a contar todas, pero algunas. Así que.